Este 21º domingo durante el año nos pide que al final del discurso del pan de vida que venimos escuchando desde los domingos anteriores, debemos tener una decisión: aceptar o no las palabras de Cristo, seguirlo o dejarlo. La libertad en que Jesús deja a sus discípulos para decidirse recuerda la actuación de Josué en la asamblea de Siquén. La fe es una gracia de Dios con la que se puede cooperar, pero no imponer. Cada vez que se nos presenta el cuerpo de Cristo en la comunión, hemos de decir con fe: amén, sí, movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu es el don de la alianza que despierta en nosotros la fe y nos hace llamar a Dios Padre. Somos un pueblo de hombres nuevos que gritamos con nuestra solidaridad que creemos en Jesús y celebramos la mesa de los amigos, porque descubrimos el sentido de la vida en el pan compartido. Muchas veces experimentamos dudas interiores que no nos permiten dejarnos invadir por el Señor. Nos inmovilizan. Es todo rutina en el encuentro con Él. Por eso, tarde o temprano, llega el momento de tomar una decisión. O lo vemos como a una de las grandes figuras de la humanidad, o nos decidimos a experimentar personalmente qué hay de único en su persona y su mensaje. Y es aquí cuando descubrimos que la verdadera fe no está en nuestras explicaciones ni en nuestras dudas, sino en la sinceridad del corazón que busca a Dios. En esta búsqueda, quizás no encontremos una respuesta inmediata a todos nuestros interrogantes, pero posiblemente podamos decir con Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Con nuestro caminar sincero y constante hacia este Señor que tiene todas las respuestas a nuestras inquietudes para que vivamos en paz, recibamos a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Pedro Torres, quien presidirá nuestra celebración con el canto hecho oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes, preparando el corazón para el encuentro con el Señor.
que nos habla en su palabra y se nos entrega al partir el pan, examinemos nuestra conciencia y pidamos perdón. Pidámosle perdón al Señor por todas las veces que nos quedamos en nuestros cuestionamientos y no lo buscamos con sinceridad de corazón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Roguémosle al Señor que podamos vivir su llamada en medio de las exigencias actuales, no con un estado de angustia, sino de inmensa alegría. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que nos mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En la primera lectura del libro de Josué, el pueblo libremente opta a servir al Señor su Dios. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 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 Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Busquen y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Busquen y vean qué bueno es el Señor.
la maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Usted libera, qué bueno es el Señor. Usted libera, qué bueno es el Señor. San Pablo, en la carta a los Efesios, hace una analogía del matrimonio con Cristo y la Iglesia. Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera, las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Es palabra de Dios. El Evangelio de San Juan nos revela cómo las palabras del Señor son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo.
Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Escuchemos con un corazón disponible al cambio, si es necesario, las enseñanzas de Dios a través de la explicación de nuestro pastor. Es palabra de Dios, nos decía el Padre Mario al anunciar el Evangelio. Es palabra de un Dios que nos habla, de un Dios que nos interpela, de un Dios que se hace cercano y se nos da a conocer, nos revela nuestro propio corazón y nos invita a la esperanza. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy Dios nos habla a nosotros y a los que están compartiendo esta Eucaristía a través de tantos medios. Hoy Dios nos quiere decir algo y una pregunta primera es, ¿qué me tocó hoy de la palabra que escuché? Dios habla. Una palabra a la que la liturgia, como gran maestra, nos ha invitado a responder con un salmo bellísimo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vale decir, saboreen, gusten, contemplen. Qué bueno es el Señor. Y yo pensaba, qué bueno es el Señor que nos permite reunirnos aquí en la novena de Santa Rosa, quienes nos conocemos hace tantos años, a celebrar su Pascua. Qué bueno es el Señor que nos está regalando un día con solcito el poncho de los pobres, que de tantas maneras se nos hace cercano y misericordioso. Qué bueno es el Señor que nos ha puesto en los labios una palabra, al comienzo hemos rezado, diciendo que nos conceda amar lo que nos manda, esperar lo que promete, y en medio de las vicisitudes, de los cambios de la vida contemporánea, permanecer en las alegrías eternas. Qué bueno es el Señor que es nuestra alegría. Y cada uno puede decir de tantas maneras, repasando la vida, qué bueno es el Señor. De hecho, fíjense, este año en la liturgia dominical nos acompaña el Evangelio de Marcos. Y hace 5 semanas se nos anunció la buena noticia de que Jesús se había compadecido de la multitud hambrienta y le había dado de comer. Y ese Jesús que se compadece y multiplica los panes, nos ha invitado a permanecer en esa experiencia de su misericordia durante 5 semanas, porque la liturgia interrumpió la lectura de Marcos y hemos repasado el capítulo 6 de San Juan, que termina hoy. Volveremos el domingo que viene al Evangelio de Marcos, un evangelio largo donde nos dice que era tal el entusiasmo de la gente, de ese Jesús que les dio de comer, que hasta quisieron hacerlo rey, que cruzaron el mar siguiéndolo. Jesús no quería ser rey. Jesús hasta los retó. Ustedes me buscan porque se les ha llenado la panza, porque han comido hasta saciarse. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús manifiesta su compasión y su bondad, pero qué notable. El Padre misericordioso revelado en el rostro de Jesús no es un abuelo blandito, no es un abuelo, digamos así, bonachón. Es la bondad de aquel que promueve al hombre, de que promueve la libertad, el compromiso, la opción. Por eso hoy, terminando el sermón de la
el pan de vida, la pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer? El Dios revelado por Jesús es de un Padre que nos corrige. De hecho, la carta a los Hebreos dice, Dios corrige a todo aquel que acoge como hijo. Si no te corrigiera, es signo de que sos bastardo y no hijo. Porque Dios corrige porque quiere promovernos. Como lo recuerda la primera lectura, Él nos liberó de Egipto, Él nos alimentó en el desierto y Él nos pregunta ahora qué van a hacer cuando han entrado a la tierra prometida. ¿A quién van a servir? Qué bueno que es el Señor, que en este tiempo nos pone una vez más frente a Jesús y nos invita a decidir. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quieren irse? Lo primero entonces es la invitación a palpar esta bondad de Dios, de tantas maneras, pero una bondad que nos promueve, que nos enriquece, que nos desconcierta también. Jesús anunciaba, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y eso escandalizó a los oyentes, a los judíos. Y entonces nos dice el Evangelio hoy que le dijeron a Jesús, qué duro es este lenguaje. Y acá también yo me detuve, a mí me impactó esta palabra. Hace 25 años, siendo párroco en nuestra comunidad, estábamos en el consejo pastoral preparando una novena. Y todos los adultos discutían de qué manera proponer la buena noticia del amor de la Virgen a la comunidad y encontrar medios. Y una chiquilla de 15 años de pronto nos interrumpió con esa sinceridad que tienen los jóvenes, los niños. Dice, ¿por qué quieren entregar el Evangelio con azuquita? Mi mamá cuando me daba antes una vallaspirina, capaz que lo hicieron nuestras mamás también a nosotros, le ponía azúcar a la vallaspirina en la cucharita con agua y después me la entregaba. Ustedes quieren entregar el Evangelio con azuquita, decía ella. El Evangelio tiene fuerza por sí misma y una fuerza que sacude. Bueno, hoy también se nos dice qué duro es este lenguaje. Y qué duro suena cuando el que nos corrige es el que nos ama. El amigo que nos dice, estás haciendo las cosas mal. Jesús hoy, ante esta expresión, qué duro es este lenguaje, no entra en componendas complacientes. No dice, bueno, quédense tranquilos, no se preocupen tanto. No, redobla la apuesta. El espíritu da vida, la carne no sirve de nada. Va más a fondo. El lenguaje del Evangelio, si se fijan, es fuerte, porque quiere sanar el corazón, porque quiere convertirnos. Y el encontrarnos con Jesús y quién es Él es también una fuerza de conversión. A mí me impacta que hoy también mucha gente se siente sacudida, particularmente por la palabra tan directa, tan fuerte, tan fresca del Papa Francisco. El Papa Francisco ha llamado a la misericordia y qué notable. Mucha gente le tiene miedo a la misericordia y hay como una resistencia. Llamó al cuidado de la creación y quienes rechazaron eso porque perdían de hacer negocios, como aquellos gadarenos cuando Jesús curó y murieron los chanchos, los 2000 cerdos, decían, andate que si vos seguís sanando gente vamos a perder económicamente. La palabra del Papa hoy desconcierta, porque es claro, fuerte, porque no es complaciente, la de Jesús tampoco. Fíjense, hablar de misericordia, hablar de perdón, es un mensaje que hay que gustar, pero que también invita a cambiar, porque el Papa dice, Dios perdona todo, pero no es lo mismo ser pecador que ser corrupto. Y la corrupción no entra, de hecho dirá el Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¡Qué fuerte! El Papa
nos invita a cuidar la casa común y nos dice que hay que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Y en ese mensaje que tiene frescura y buena noticia de descubrir que todos somos habitantes de esta casa, también habla directamente con un lenguaje fuerte y dice: pero no nos dejemos engañar por la ideología del mercado, por la corrupción, por la contaminación, por el daño. Y dice: hay que vivir un paso. De hecho, nos ha propuesto el 1 de septiembre como un día para rezar estas cosas, un paso de arrepentimiento para que cada uno piense si estamos cuidando la casa común. Y esa palabra del Papa desconcierta y es fuerte su llamado a sacar del ámbito eclesial las hipocresías y fariseísmos, a sacar del ámbito político las ideologías que disfrazan su defensa de los pobres con intereses que no son los del amor, sino los del poder, los de políticas económicas que buscan la avaricia, el descarte. Fíjense, el Evangelio de hoy es fuerte, este lenguaje nos permite descubrir que misericordia no es relativismo, que misericordia es un amor que libera, que transforma, que me invita a seguir a Jesús, que no todo es progreso en el mundo de hoy, que la ideología de género, que la ideología del dinero, del placer desmedido y que usa al otro, son mentiras que nos esclavizan. Qué hermoso si descubrimos en sintonía con el Evangelio esta palabra y esta bendición del Papa Francisco para vencer la indiferencia, para cambiar el corazón, para entrar en diálogo con Jesús. Fíjense el tema del diálogo. Jesús lo inicia, les pregunta, esto como el tercer impacto que me provocó la palabra, les pregunta: ¿ustedes también quieren irse? Fíjense, se habían ido los que habían querido hacerlo rey, los que antes eran entusiastas. Y le pregunta a los apóstoles: ¿ustedes también quieren irse? El Señor suscita un diálogo que tal vez tienen muchos hoy. ¿Cuántas veces también los cristianos hoy caemos en la murmuración, en la queja o incluso en el reclamo a Dios? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué a mí? No siempre es pecado. María preguntó: ¿cómo puede ser esto? Teresa de Jesús le decía: Señor, ¿dónde estabas cuando yo sufría tal cosa? Así trato a mis amigos, le dijo el Señor. Ah, con razón tenés tan poco, le dijo Teresa. El Señor no tiene miedo a que planteemos nuestras dudas, nuestras preguntas, porque saben, más duro que la palabra del Señor es la vida misma. La vida tiene un lenguaje muy duro. ¿Cuánta gente ha sufrido pérdidas? Ayer charlaba con una señora, había perdido a su mamá a los 4 años, quedó a cargo de sus hermanitos más chicos, había vivido sola. Conozco otra viejita, a mí me enseñan mucho las viejitas, acá también ustedes la conocen, que me decía: el cielo cuesta caro, porque había sufrido mucho. Claro, cuesta caro. A Jesús le costó la vida, me amó y se entregó por mí. Esa es la buena noticia. Él ya lo ha abierto, tú tienes palabras de vida eterna, pero un cristiano que se asocia a Jesús tiene que asociarse a la cruz para llegar a la resurrección. Solo tú tienes palabras de vida eterna, pero para llegar a esa gloria, quien se abraza a un crucificado, a un coronado de espinas, alguna espina se va a clavar. Es parte de nuestra vida, nuestra salvación, de nuestra Pascua. Hoy el Señor dice: plantéame tus preguntas. Tal vez, y yo aquí conocí mucha gente con dificultades familiares, la segunda lectura de hoy, con dificultades laborales. Qué duro es tener hambre. ¿Se acuerdan en el 2001? Yo he visto acá chicos
buscar comida en la basura. Y la semana pasada en otro rincón, el día del niño, a las 8 de la mañana, una abuela con 2 chicos revolviendo la basura. Y eso sigue pasando y es duro. Y es duro y urge a la conversión. Y urge a abrir los ojos, a no mentirnos. Y urge a caer en la cuenta, y esta es la buena noticia, que no estamos solos. Que Jesús nos habla, nos da su palabra y nos invita a la vida eterna, que dura la vida para los migrantes, los que dejan su patria, su tierra, para venir a trabajar y mandar comida a su casa, que dura la enfermedad. Cuando alguien le dice, tenés cáncer. Esta semana fue el día de Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado. Cuando él le dijeron, tenés cáncer, dijo, gracias, Señor. Me das tiempo para prepararme. ¿Por qué? Porque estaba anclado en este evangelio. Señor, ¿a quién vamos a ir? Fíjense que la respuesta de Pedro es no a dónde, sino a quién. Solo tú. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién vamos a encontrar en la Eucaristía? A Jesús. Hoy el Señor nos habla, nos dice que gustemos su bondad, que busquemos la verdadera alegría, que no le tengamos miedo a las palabras fuertes, pero que lo descubramos a Él. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y valdría la pena preguntarse, ¿dónde he gustado la bondad de Dios? ¿Qué decisión tengo que tomar frente a Jesús? ¿Por qué me quedo yo? ¿Por cumplir? ¿Por buscar hacerlo rey? ¿O porque realmente quiero seguirlo por el camino de la cruz a la resurrección? Esa fue la vida de Santa Rosa. Desde el fondo de su casa, donde intercedía por todos. Rosa de la Caridad. Esa joven que ensanchó el corazón y abarca toda América Latina, toda la Iglesia. Una mujer que descubrió la ternura del niño y la aspereza de la cruz, pero mucho más, que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Pidámosle a Santa Rosa y a la Virgen, que estuvo al pie de la cruz, que hoy todos los que están sufriendo sientan como Pedro en su corazón que el Espíritu los mueve a decir, ¿a quién vamos a ir? Solo tú me has salvado. Y esa es la buena noticia, que vence el dolor y la muerte y nos abre a la alegría verdadera. Profesemos nuestra fe en este Señor que nos invita a continuar creciendo en la entrega simple y sencilla a Él y a los hermanos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con alegría presentemos nuestra súplica común. A cada intención respondemos, escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, amigo de los hombres, haz de tu iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Protege con tu misericordia al Papa, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos. Y te pedimos especialmente por todos los que están pasando por momentos difíciles, física, psicológica o espiritualmente. Oremos.
Escucha a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes. Ayúdalos a construir una sociedad justa y fraterna. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que podamos avanzar hacia un nuevo proyecto de nación, cimentados en los valores fundamentales de nuestra cultura argentina: la fe, la esperanza, el amor por la vida, la solidaridad. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que todos podamos responder al llamado de nuestro Señor de vivir como Él vivió, entregado al Padre y cuidándonos como hermanos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todos los catequistas de la Arquidiócesis de Córdoba que ayer celebraron su día, para que puedan hacer vida el lema del encuentro: una catequesis para cuidarnos como hermanos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por esta comunidad de la Capilla Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, que como sus patronos muestre a la sociedad su deseo de ser toda de Jesús, trabajando continuamente por el bien de los que más necesitan. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, y concédele tu espíritu para que pueda optar nuevamente por ti y seguirte, gustando tu bondad y comprometiéndose con el estilo de vida del Evangelio. Te lo pedimos a ti, que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Junto al pan y al vino, te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo diario en búsqueda de la conversión continua, para que lo transformes en gracia abundante para quienes no te conocen o no te aceptan. Llora el trigal en el campo por sus tronchadas cabezas, cuando el campesino canta el gozo de la cosecha, cuando el campesino canta el gozo de la cosecha, llora la vid su racimo, cuando el trapiche lo traga, para convertir en vino la riqueza de su savia, para convertir en vino la riqueza de su savia. Y las mesas de los hombres se alegran de pan y vino, con las espigas molidas y los granos exprimidos, con las espigas molidas y los granos exprimidos. Oremos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu Iglesia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Padre bueno, al Padre misericordioso, como Jesús nos enseñó. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Cristo. La paz esté contigo. El trabajo diario de hacer lo que debemos en búsqueda de la voluntad de Dios nos da paz interior y nos consuela en el caminar. Por ello te pedimos, Señor, que esa paz llegue a todos los confines de la tierra y a cada uno de tus criaturas, para que en armonía podamos alabarte eternamente. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Jesús nos trae la salvación, nos pide que lo acojamos en nuestras vidas. Por eso, vayamos a recibirlo con sinceridad de corazón, en una búsqueda constante de coherencia de vida entre lo que pensamos, hacemos y decimos. Señor, que te quedaste de manera tan sencilla, nuestro trigo se hizo pan y la mesa está tendida. Este pan que ya es tu cuerpo, la verdadera comida que da fe a los que esperan y da fuerza al que camina. Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Unámonos todos en Él orando. Señor, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe nunca de ti. Sencilla, nuestra vid se hizo vino. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com. La misma será transmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. Estamos en la Capilla Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres de la ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo 30 de agosto será, si Dios quiere, en la parroquia San Ramón Nonato, ubicada en calle Lima 2050, de Barrios Altos de General Paz, de esta ciudad de Córdoba. Aquí en mi casa, tu Señor que me pediste que levantara mi cruz y si
porque en él había luz. Necesito tu alimento que renueve mi confianza, así podré andar sin miedo, aceptar lo que me mandas. Y el pan es pan, y el vino es vino, tu cuerpo y sangre hoy compartimos. Y quédate, la noche es larga, te necesito aquí en mi casa, aquí en mi casa. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Como todos los domingos, hemos recibido el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Confiados plenamente en la misericordia del Señor, que hace nuevas todas las cosas, y junto con María nuestra Madre, vayamos a contagiar de esta convicción a todos los que de una u otra manera están en contacto con nosotros. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, desde la parroquia San Ramón Nonnato, sito en calle Lima 2050 de Barrio Altos de General Paz. Muchas gracias y que tengamos todos una semana en paz. En las alturas, en la tierra, paz a los hombres.